La suave brisa de la mañana acariciaba los rostros de Lucas, Megan y Jake mientras se acercaban al lago escondido entre los árboles densos del noreste de los Estados Unidos. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un espectáculo de luz y sombra que reflejaba la animación del grupo. Estaban juntos desde la infancia, y aquel viaje de pesca prometía ser una de las muchas aventuras que compartían. La excitación pulsaba en el aire, y el canto de los pájaros parecía celebrar su llegada. «Mira qué lugar increíble», exclamó Jake, mientras estacionaba la camioneta en la orilla del lago. Su mirada brillaba con la expectativa de un fin de semana repleto de risas, historias y la esperanza de pescar el pez más grande de la región. «Espero que traigas uno más grande que el mío, Jake», provocó Lucas, riendo. «La última vez, solo atrapaste un pez pequeño y tuviste que escucharme contar la historia de mi trofeo durante meses». Megan puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una sonrisa. «Ah, siempre es la misma historia. Vamos a montar el campamento antes de que empieces a alardear de nuevo». Con eso, los tres amigos comenzaron a descargar el coche, armar la tienda y organizar el área alrededor del fuego. La atmósfera era ligera y relajada, y pronto se escuchaban risas y bromas mientras se esforzaban por montar todo en perfecta orden. El olor del aire fresco, mezclado con el perfume de la madera quemada, aumentaba la sensación de libertad que sentían. Después de unos minutos de trabajo, la tienda estaba armada y el fuego crepitaba alegremente. Se sentaron alrededor de la fogata, los rostros iluminados por las llamas danzantes. Jake, siempre el contador de historias, decidió que era hora de compartir algunas leyendas locales. «¿Han oído hablar de la criatura del lago?», comenzó, con un tono de misterio en la voz. «Dicen que, hace muchos años, un pescador desapareció sin dejar rastro. La gente afirma que fue arrastrado a las profundidades por una entidad que vive en las aguas». «Oh, por favor, Jake. No vas a empezar con esas historias de terror, ¿verdad?», interpeló Megan, riendo. «Es solo un lago. No existen monstruos de verdad». Lucas, intrigado, se inclinó hacia adelante. «¿Pero y si hay algo ahí abajo? Algo que no podemos ver». Miró hacia el lago, donde la superficie del agua reflejaba el cielo azul, pero también escondía secretos oscuros. «Antes de continuar, nos gustaría pedirles un favor. Si les está gustando este video y quieren ver más contenido como este, no se olviden de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así, no se perderá ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a traer el mejor contenido posible». Continuando. «Es solo una leyenda», insistió Megan, moviendo la cabeza. «Si fuera verdad, habría más relatos, más personas que desaparecieron. Y dudo que un pez lo suficientemente grande como para arrastrar a un hombre al fondo realmente exista». Jake sonrió, satisfecho con la provocación. «Puede que no creas, pero siempre es bueno respetar el agua. Nunca se sabe qué puede estar escondido ahí abajo». Le guiñó un ojo, dejando en el aire la sugerencia de que quizás había algo de verdad en las historias que contaba. La conversación continuó en un tono ligero, pero una sutil tensión comenzó a instalarse cuando el sol empezó a ponerse. Las sombras de los árboles se alargaban y la silueta del lago se volvía más impenetrable. El crepitar del fuego era el único sonido que destacaba en la creciente quietud, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura. Cuando la noche finalmente cayó, se acurrucaron más cerca de la fogata, el calor de las llamas contrastando con el frío de la brisa nocturna. Las risas disminuyeron y un silencio nervioso se apoderó del grupo. Fue entonces cuando un ruido inquietante cortó la tranquilidad de la noche. Un sonido, casi como un susurro, parecía venir de las aguas oscuras del lago. «¿Ustedes escucharon eso?», preguntó Lucas, su mirada fija en la superficie del agua, que ahora parecía más oscura y amenazadora. «Debe ser solo el viento», respondió Megan, tratando de esconder la inquietud en su voz. Pero incluso ella no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Jake, más curioso que nunca, se inclinó hacia adelante. «Puede ser un animal, un pez grande, o incluso una tortuga, vamos a echar un vistazo más de cerca». Se levantó, decidido a investigar, pero la vacilación de sus amigos lo hizo detenerse.
Jake, no vas a acercarte al agua, ¿verdad?, lo advirtió Megan, con la voz temblorosa. Es peligroso por la noche. Ah, solo un instante, ¿qué podría pasar? Rió nerviosamente, pero la tensión era palpable. Lucas y Megan intercambiaron miradas nerviosas, pero no lograron encontrar las palabras para convencerlo de que se quedara. Jake se acercó al borde del lago, sus pies hundiéndose en la suave arena. El agua parecía más oscura ahora, y el ruido continuaba, como si algo se moviera bajo la superficie. Extendió la mano, intentando ver si podía discernir lo que había allí. Mira, no es nada. Es solo tu imaginación, gritó Megan, tratando de calmarlo, pero su propia voz no sonaba convincente. El miedo comenzaba a infiltrarse en sus corazones. Solo estoy verificando, respondió Jake, pero su voz era más baja, como si estuviera hipnotizado por la oscuridad del lago. De repente, una sombra se movió bajo el agua, y Jake retrocedió un paso, el corazón acelerado. ¿Qué fue eso?, murmuró, con los ojos muy abiertos. Solo estás viendo cosas. Volvamos al campamento y olvidemos esta historia, sugirió Lucas, con la esperanza de que la normalidad regresara. Pero la sensación de que algo los observaba persistía, y el miedo se hacía más intenso. A la mañana siguiente, el sol nació tímido, filtrándose entre los árboles y iluminando el lago con un tono dorado. El clima relajado que había reinado la noche anterior parecía un eco distante. Jake despertó primero, la inquietud de la noche aún flotando sobre él. Decidió que era hora de olvidar las historias y concentrarse en la pesca. Vamos, chicos, hoy es el día en que atraparé el pez más grande de todos, gritó, mientras sacudía a sus amigos para sacarlos de la tienda. Se estiraron, tratando de alejar la sensación de incomodidad que aún los acompañaba. Después de un rápido desayuno, el trío tomó sus cañas de pescar y se dirigió al lago. El día estaba soleado, y el agua brillaba como un espejo. Jake, con un brillo en los ojos, fue el primero en lanzar la línea. El día prometía estar lleno de risas y quizás un poco de competencia amistosa entre los amigos. Mientras esperaban, surgieron conversaciones casuales, y la tensión de la noche anterior parecía disiparse lentamente. Fue Jake quien rompió el silencio. Apuesto a que atraparé el pez más grande antes que ustedes. Rió, desafiando a Lucas y Megan. Siempre dices eso, pero nunca sucede, respondió Lucas, lanzando su línea con un movimiento ágil. El clima estaba ligero de nuevo, y todos parecían relajarse. Pero, poco después de unos minutos, Jake comenzó a tirar de la línea, y, para su sorpresa, algo pesado estaba atrapado en el anzuelo. Miren esto, gritó, tirando con fuerza. La expectativa en el aire creció rápidamente. Cuando finalmente sacó lo que había atrapado, una expresión de confusión se extendió por su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo una medalla antigua que brillaba bajo el sol. Una medalla, se acercó Megan, examinando el objeto curioso. ¿Qué dice? Jake giró la medalla, y la inscripción "La vida es el precio" saltó a los ojos de ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas, como si el aire a su alrededor hubiera cambiado. El clima relajado que había permeado la mañana comenzó a desvanecerse, dando paso a una sensación de inquietud que parecía instalarse entre ellos. Esto es extraño, murmuró Jake, su voz ahora baja. ¿De dónde crees que vino? Quizás sea de algún pescador que la perdió, sugirió Megan, pero incluso ella parecía incierta. La atmósfera ligera que antes los envolvía ahora estaba cargada de una tensión inexplicable. La medalla parecía haber desencadenado algo, un cambio en el clima del grupo. La inocencia del día de pesca se desvanecía, y la sensación de que secretos oscuros habitaban aquel lago comenzaba a solidificarse en sus mentes. Como si, de repente, el lago que antes era un lugar de diversión y amistad se convirtiera en un espacio sombrío, cargado de misterio y, tal vez, un poco de terror. Con la medalla en manos, los tres amigos no podían imaginar que lo que debería ser un fin de semana de risas y buena compañía estaba a punto de transformarse en una pesadilla que desafiaría no solo sus creencias, sino también la propia amistad que habían construido a lo largo de los años.
La curiosidad sobre la medalla encontrada por Jake los llevó a alejarse de la orilla del lago y adentrarse en el denso bosque que los rodeaba. Los árboles se erguían como centinelas, creando un corredor natural que parecía invitarlos a explorar más adentro. El sol, que antes iluminaba todo con su luz dorada, ahora se escondía detrás de las nubes, proyectando sombras largas e inquietantes. Megan dudaba, pero Lucas y Jake estaban decididos a descubrir más sobre la medalla y lo que podría haber detrás de su origen. «Miren, una cabaña», exclamó Jake, señalando una construcción antigua y decadente que se escondía entre los árboles. Cubierta de musgo y rodeada por gruesas telarañas, la cabaña tenía una apariencia siniestra, como si estuviera esperando visitantes desde hacía mucho tiempo. «Esto no parece seguro», dijo Megan, abrazándose a sí misma. «Necesitamos volver». «Oh, vamos, Megan», la animó Lucas, con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. «Puede ser algo interesante. Y si tenemos suerte, quizás encontremos algo valioso». Reluctante, pero incapaz de resistir la determinación de sus amigos, Megan los siguió hasta la puerta de la cabaña, que chirrió al abrirse, como si se quejara de la interrupción de su largo sueño. El interior era oscuro y sofocante, y el olor a madera podrida y moho invadió sus narices. Luz tenue se filtraba a través de las rendijas, revelando muebles cubiertos de polvo y un suelo que crujía bajo sus pies. «Miren esto», dijo Jake, señalando un diario polvoriento que estaba tirado en una mesa. El objeto parecía haber sido olvidado durante décadas. Lucas se acercó y tomó el diario, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero las letras eran legibles. «¿Qué dice?», preguntó Megan, mirando por encima del hombro de Lucas. «Es de un pescador», respondió él, su voz ahora cargada de una gravedad que no estaba antes. «Habla sobre una criatura del lago. Algo que se alimenta de sangre». Megan puso los ojos en blanco. «Eso es solo superstición. Cuentos para asustar a los niños». «Pero mira aquí», insistió Lucas, hojeando las páginas con cuidado. «Menciona que la sed de sangre de esta criatura nunca puede ser saciada. Dice que pescadores han desaparecido, y que aquellos que la invocan pueden nunca volver». Jake guardó silencio, absorbiendo la información. Se acercó más para leer, mientras la tensión comenzaba a crecer en el aire. Megan, por otro lado, estaba visiblemente incómoda. «¿Podemos salir ahora?», pidió ella, su voz sonando más débil de lo que pretendía. «Esto es solo una historia antigua. No necesitamos preocuparnos por eso». «No, espera», dijo Lucas, aún hojeando el diario. «Hay más. Habla sobre un ritual». El sonido de una rama rompiéndose afuera interrumpió la conversación. Los tres se miraron, la adrenalina comenzando a elevarse. «¿Qué fue eso?», murmuró Jake, su mirada volviéndose hacia la puerta. «Debe ser solo un animal», dijo Lucas, pero no sonó convincente. Megan dio un paso atrás, más cerca de la salida. «Vamos a salir de aquí. Ahora». Lucas dudó, pero la expresión de miedo en el rostro de Megan fue suficiente para convencerlo. Cerró el diario con un golpe y luego todos salieron de la cabaña, sintiendo la presión del aire intensificarse a medida que dejaban el abrigo de la madera envejecida. Al salir, notaron que la luz del día parecía más débil. Los árboles alrededor parecían más densos, como si se estuvieran cerrando sobre ellos. La atmósfera se volvió pesada, y una sensación de incomodidad los envolvió. «¿Qué está pasando?», preguntó Jake, mirando al cielo. Las nubes se oscurecían, y un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las hojas susurraran en un tono inquietante. «Volvamos al campamento», sugirió Lucas, tratando de mantener la calma. «Necesitamos alejarnos de este lugar». Mientras caminaban, una sensación de que estaban siendo observados se apoderó de ellos. Megan miró por encima del hombro, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación persistía, como una sombra que lo seguía. El camino de regreso parecía más largo de lo esperado, y cada paso se volvía más difícil, como si el suelo se estuviera pegando a sus botas. «¿Ustedes sienten eso?», preguntó Megan,
su voz temblorosa. Como si algo nos estuviera siguiendo. Lucas asintió, su corazón latiendo más rápido. Sí, yo también lo siento. Vamos a apresurarnos. Al acercarse al campamento, la oscuridad comenzó a envolverlo todo. El fuego que antes brillaba con alegría ahora parecía una llama titilante, luchando contra la sombra creciente. Se reunieron alrededor de la fogata, pero el calor no era suficiente para alejar la sensación de pavor que los dominaba. ¿Qué fue lo que encontramos en la cabaña?, preguntó Jake, su voz casi un susurro. ¿Y si las historias son verdaderas? ¿Y si realmente hay una criatura en el lago? Megan sacudió la cabeza. Es solo un cuento. No podemos dejar que esto nos asuste. Lo que importa es que estamos juntos. Pero, ¿y si?, comenzó Lucas, pero la frase se le quedó atascada en la garganta. Miró hacia el lago, que ahora parecía más oscuro y profundo que antes. Una sombra se movía en la superficie del agua, pero no podía distinguir si era real o solo su imaginación jugando trucos. ¿Qué fue?, preguntó Megan, dándose cuenta de su mirada. Yo pensé que vi algo, dijo él, dudoso. Debe ser solo la luz, respondió Jake, pero su voz no tenía la misma seguridad. Mañana vamos a pescar y a olvidar esta historia. La conversación continuó, pero la tensión en el aire solo aumentaba. Intentaron distraerse, contando chistes y recordando momentos divertidos de la infancia, pero la atmósfera pesaba como una nube de tormenta a punto de estallar. Cuando la noche finalmente cayó, el silencio se apoderó del campamento. Los sonidos del bosque parecían más intensos, y la oscuridad se volvió opresiva. Los amigos se acomodaron alrededor de la fogata, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras la sombra del lago se extendía y se profundizaba. Deberíamos haber dejado esa medalla allí, dijo Megan abruptamente, rompiendo el silencio. Siento que todo esto comenzó cuando la encontramos. ¿Crees que?, comenzó Lucas, pero no pudo terminar. La idea de que la medalla podría haber despertado algo maligno los aterraba. No dejaremos que esto nos afecte, interrumpió Jake, tratando de transmitir confianza. Vamos a dormir y mañana todo parecerá mejor. Pero, mientras la noche se profundizaba, una sensación de que algo estaba a punto de suceder flotaba en el aire. Se acostaron, pero el sueño no llegó fácilmente. El eco de risas distantes y susurros incomprensibles llenaba el espacio, como si las almas perdidas estuvieran tratando de comunicarse con ellos. Megan cerró los ojos, pero la inquietud la mantenía despierta, y lo que debería ser una escapada relajante se transformaba en una pesadilla que apenas comenzaba a desenrollarse. Esa noche, el cielo estaba teñido de un azul profundo, casi negro, y las estrellas brillaban como ojos curiosos, observando a los tres amigos mientras intentaban distraerse alrededor de la fogata crepitante. El calor de las llamas era un consuelo temporal, pero no podía ahuyentar la sensación inquietante que flotaba en el aire. Lucas, Megan y Jake estaban juntos, pero cada uno de ellos parecía perdido en sus propios pensamientos, luchando contra la sombra de un miedo creciente. «Hey, ¿qué tal si jugamos a un juego?», sugirió Lucas, tratando de animar el ambiente. La idea de un juego de cartas o algo similar parecía atractiva, pero Megan lo miró con una expresión escéptica. «No sé, Lu. No estoy en condiciones para eso». «Esos ruidos me ponen nerviosa», respondió, mirando nerviosamente hacia la oscuridad a su alrededor. «Son solo los sonidos de la naturaleza, Meg. Sabes que esto pasa cuando estamos lejos de la ciudad». Jake intentó tranquilizarla, pero su voz estaba cargada de un leve temblor. También estaba inquieto, ya que los estruendos que resonaban desde el lago parecían más amenazantes a medida que pasaba el tiempo. «Escuchen eso», exclamó Megan, interrumpiendo el silencio. Un ruido estruendoso, como si algo se estuviera debatiendo en el agua, hizo que los tres se volvieran hacia el lago. «¿Qué fue eso?». Su voz estaba llena de temor. Lucas respiró hondo, intentando mostrarse valiente. «Es solo un pez grande o algo así. No deberíamos preocuparnos, es solo un lago». «Sí, un lago lleno de misterio y historias de pescadores desaparecidos», añadió Jake, con una leve sonrisa nerviosa. Intentaba relajar el ambiente,
pero el clima era pesado, y las sombras no parecían solo sombras. No dejemos que esas historias nos afecten. No hay nada aquí más que nosotros, dijo Megan, pero su voz no llevaba la confianza que las palabras pretendían transmitir. Se levantó y comenzó a caminar en círculos alrededor de la fogata, intentando disipar la tensión que la envolvía. Mientras tanto, Jake decidió que necesitaba un poco de aire fresco. Voy a pescar un poco. El agua puede ayudarme a aclarar la mente, anunció, tomando su caña de pescar. Lucas y Megan intercambiaron miradas preocupadas, pero no dijeron nada. Él se alejó, caminando hacia la orilla del lago. El silencio era casi opresivo. Megan finalmente se sentó al lado de Lucas, que parecía tan inquieto como ella. ¿Crees que tiene razón, que solo estamos siendo idiotas?, preguntó, su voz baja. No lo sé, Meg. Pero siento que algo no está bien, respondió Lucas, mirando en dirección a Jake. Lo vio alejarse, su silueta casi desapareciendo en las sombras de la noche. Jake, a la orilla del lago, sintió una extraña atracción hacia el agua oscura. El reflejo de la luna parecía danzar en la superficie, y se encontró pensando en las historias que habían contado. Las leyendas sobre criaturas que habitaban el lago, sedientas de sangre y venganza, flotaban en su mente. Es solo una historia, murmuró para sí mismo, intentando convencerse. Lanzó el anzuelo al agua y se quedó en silencio, escuchando el suave susurro de las olas mientras la caña de pescar oscilaba levemente en sus manos. Pero, de repente, algo llamó su atención. Una figura sumergida parecía moverse bajo el agua. Jake entrecerró los ojos, intentando distinguir qué era. Es solo tu imaginación, dijo en voz alta, pero su voz sonó temblorosa incluso para él. ¿Qué era eso? No lo sabía. Era una sombra, una forma indistinta, pero algo dentro de él gritaba que debía investigar. Sin pensarlo dos veces, Jake se despidió del miedo y se zambulló en el agua fría y oscura. La sensación de líquido helado alrededor de su cuerpo lo hizo estremecer, pero la curiosidad lo impulsaba. Comenzó a nadar hacia la figura, que parecía cada vez más nítida. Cuando estuvo cerca, avistó una red vieja, enredada en algo que parecía ser huesos. El pánico se apoderó de él. La adrenalina disparó en su cuerpo mientras tiraba de la red, intentando alejarse de aquella visión macabra. Pero, al hacerlo, algo lo agarró. Una fuerza invisible lo arrastraba hacia abajo, hacia las profundidades del lago, y Jake luchaba con todas sus fuerzas, pero no podía escapar. Lucas, Megan, sus gritos resonaron en la noche, pero el sonido de su voz fue rápidamente silenciado por el agua. Se debatía, tratando de liberarse, pero la oscuridad lo envolvía cada vez más. Mientras tanto, Lucas y Megan estaban al borde del fuego, inquietos. El silencio que siguió a los gritos de Jake fue ensordecedor. Megan miró a Lucas, sus ojos agrandados de miedo. ¿Qué fue eso? No debería estar gritando así. Voy a buscarlo, decidió Lucas, levantándose abruptamente. Quédate aquí y llámalo. Comenzó a correr hacia el lago, la luz de la fogata desapareciendo detrás de él. Megan, no, espera. Pero ella no escuchó. Su corazón latía aceleradamente y la angustia la dominaba. También siguió a Lucas, corriendo hacia la orilla del lago. Al llegar, ambos se encontraron con la caña de pescar de Jake caída en la hierba, y la medalla que había encontrado anteriormente brillaba bajo la luz de la luna. Jake, gritó Lucas, pero la única respuesta fue el susurro del viento y el sonido de las olas golpeando las piedras. No puede haber ido muy lejos, dijo Megan, desesperada. Debe estar aquí en alguna parte. Necesitamos buscarlo, Meg, exclamó Lucas, su corazón latiendo descontroladamente. Comenzaron a llamar a Jake, pero la oscuridad parecía absorber sus voces. Jake, ¿dónde estás?, gritó Megan, su voz resonando en la vastedad del lago. El miedo se estaba transformando en desesperación. Pero, a medida que los dos se movían más cerca del agua, algo comenzó a agitarse en las profundidades. La superficie del lago se retorció, y una sombra más grande de lo que jamás imaginaron surgió, como si estuviera respondiendo a los llamados. El pánico se instaló en sus corazones. Lucas, ¿qué está pasando?,
preguntó Megan, su voz ahora un susurro tembloroso. Necesitamos salir de aquí. No podemos dejar a Jake, respondió Lucas, pero sentía la misma ola de terror. La sombra parecía contorsionarse y agitarse, como si se estuviera preparando para atacar. Y entonces, un grito profundo y agonizante resonó en la noche, que hizo que la sangre de Megan y Lucas se congelara. Jake, gritaron al unísono, pero la respuesta vino solo en forma de más silencio, más profundo y más opresivo. El agua era ahora una masa negra, y la medalla que Jake había dejado atrás parecía pulsar de una manera extraña, como si estuviera viva. Necesitamos volver, necesitamos alejarnos. Megan tiró de Lucas, pero él dudó, mirando fijamente al lago, como si una parte de él quisiera zambullirse y buscar al amigo. Puede que esté allí abajo, Meg, tenemos que hacer algo, gritó Lucas, pero el miedo lo paralizaba. La tensión en el aire era palpable. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y los sonidos del bosque se convirtieron en un murmullo distante. El lago, que antes era un lugar de diversión y amistad, ahora se había convertido en una prisión, una entidad viva que los observaba. Mientras la medalla brillaba a la luz de la luna, una certeza aterradora comenzó a tomar forma en sus mentes. Jake ya no estaba con ellos, y el lago tenía mucho más que revelar. El sol empezaba a salir, lanzando una luz pálida sobre el lago que antes había sido profundo y misterioso. Lucas y Megan estaban sentados a la orilla de la fogata, con los rostros sombríos y marcados por la preocupación. La noche anterior había sido una pesadilla, y la ausencia de Jake pesaba sobre ellos como una sombra interminable. Cada crepitido de la leña parecía eco de la dolorosa pérdida que habían sufrido. El calor del fuego contrastaba con el frío que se instalaba en sus corazones. Megan, con los ojos fijos en la superficie del agua, susurró, necesitamos hacer algo. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando que vuelva. Su voz, normalmente firme, temblaba. Lucas se giró hacia ella, su mirada reflejando la misma angustia. ¿Crees que aún puede estar vivo? ¿Qué podemos encontrarlo? Dudó, consciente de que la esperanza era lo único que los mantenía unidos. Sé realista, Lucas, respondió Megan, casi gritando. Puede que esté en peligro. Necesitamos volver a la cabaña. Tal vez haya algo allí que podamos usar para encontrarlo. La idea de regresar a la cabaña abandonada era aterradora. Cada paso que daban hacia ella parecía pesar más sobre sus hombros. El bosque, que antes era un lugar de aventuras despreocupadas, ahora parecía un laberinto de horrores. Los altos árboles se convertían en sombras amenazadoras, y el aire estaba impregnado de un silencio opresivo, donde cada pequeño ruido parecía amplificado. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, la puerta chirrió de manera inquietante. Lucas empujó la puerta entreabierta y entró. El interior estaba oscuro y cargado de un olor a moho y decadencia. El diario aún estaba allí, abierto en una página que parecía llamarlos. Megan se acercó, sus dedos dudando antes de tocar el papel polvoriento. Mira esto, dijo, señalando el pasaje que hablaba sobre rituales de sacrificio. Esto puede estar relacionado con lo que pasó con Jake. Lucas frunció el ceño, recordando lo que habían leído anteriormente. Pero eso no tiene sentido, ¿cómo podría un ritual tener algo que ver con él? Esto es solo una historia antigua. Y si no lo es, respondió Megan, su voz baja, casi un susurro. Quizás la medalla que encontramos tenga alguna conexión, ¿y si fuera un símbolo de invocación? Necesitamos entender lo que esto significa. Mientras leían, la tensión en el aire parecía aumentar. La cabaña empezó a parecer más claustrofóbica, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. La frase "la vida es el precio" resonaba en sus mentes, y la idea de que la medalla pudiera ser una clave para algo mucho más siniestro los dejaba inquietos. ¿Y si esa criatura del lago realmente existe?, murmuró Lucas, su mirada fija en la medalla que relucía a la tenue luz que entraba por la ventana rota. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para descubrirlo? Megan respiró hondo, su rostro pálido. Necesitamos prepararnos. Si esa cosa realmente está aquí, necesitamos saber cómo enfrentarnos a ella. El silencio se instaló nuevamente, y decidieron investigar más a fondo.
Megan caminó hacia un rincón oscuro de la cabaña, donde había una antigua caja de madera. Al abrirla, encontró objetos extraños que parecían pertenecer a otros pescadores, anzuelos oxidados, trozos de hilo de pesca y un viejo cuchillo cubierto de óxido. Estas cosas pueden ser útiles, dijo, sosteniendo el cuchillo con firmeza. Si realmente existe una criatura, necesitamos alguna protección. Lucas asintió, tomando uno de los anzuelos y examinándolo. Sea lo que sea, vamos a prepararnos para ello. No podemos dejar que Jake sea solo otra víctima. De repente, un ruido resonó afuera. Un crujido seco, como si algo se hubiera roto en el bosque. Lucas y Megan se miraron, el miedo estampado en sus rostros. ¿Escuchaste eso?, preguntó Lucas, su corazón acelerando. Sí, vamos a salir y ver, respondió Megan, el valor desafiado por su propia ansiedad. Salieron de la cabaña, el aire fresco de la mañana contrastando con el calor sofocante del interior. Mientras caminaban cautelosamente hacia el sonido, Megan sintió una presencia detrás de ella. A cada paso, la sensación de ser observados aumentaba. Lucas, ¿no sientes que nos están siguiendo? Sí, lo siento. Pero no podemos detenernos ahora. La determinación de Lucas era palpable, pero su voz traicionaba una leve vacilación. Al llegar a la orilla del lago, se encontraron con una escena extraña. El agua estaba agitada, como si algo se moviera bajo la superficie. Las olas formaban círculos concéntricos, y una neblina espesa comenzaba a formarse sobre el agua, oscureciendo la visión. Megan, mira. Lucas señaló. Una figura sombría surgió en la neblina, casi imperceptible, pero su presencia era innegable. Esto no puede ser real, susurró Megan, mientras sus ojos se agrandaban de terror. El pánico la abrumó, y comenzó a retroceder. Necesitamos volver ahora. Pero antes de que pudieran moverse, la figura se materializó. Era alta y esquelética, con ojos que brillaban como faroles en la oscuridad. La criatura parecía hecha de sombras y agua, su forma indistinta ondulaba con el movimiento del lago. «Jake», gritó Lucas, pero su voz falló. La figura se acercaba, y una sensación de desesperación los envolvió. Era como si el propio lago estuviera vivo, clamando por algo que no podían entender. «No te acerques», gritó Megan, levantando el cuchillo ante ella, a pesar de saber que no era realmente un arma. «¿Qué quieres de nosotros?». La criatura no respondió, pero los susurros comenzaron a resonar en la mente de Lucas y Megan. Nombres de personas desaparecidas, gritos de angustia, y el sonido del agua agitándose. La sensación de que los estaban arrastrando hacia el agua era casi insoportable. «Vamos a salir de aquí». Lucas tiró de Megan, llevándola de regreso a la cabaña. El pavor los impulsaba, y la figura los seguía, sus ojos brillando en la neblina, como faros de un destino sombrío. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, cerraron la puerta con fuerza, jadeantes y aterrorizados. «¿Qué fue eso?», preguntó Megan, su voz temblando. «No lo sé, pero necesitamos encontrar una manera de protegernos», respondió Lucas, mirando a su alrededor, desesperado por alguna respuesta. El diario estaba abierto delante de ellos, como una guía para lo que estaba por venir. «Los rituales, tal vez podamos intentar uno», sugirió Megan, su mente corriendo para encontrar una solución. «Si conseguimos invocar a la criatura de una manera diferente, tal vez podamos descubrir qué pasó con Jake». «Pero ¿y si esto empeora las cosas, y si la criatura no tiene intención de dejarnos ir?». Lucas dudó, el miedo consumiéndolo. «Necesitamos intentarlo. No podemos simplemente esperar a que ella venga a por nosotros», insistió Megan, la determinación regresando a sus ojos. «Necesitamos hacer esto por Jake». La atmósfera estaba cargada de tensión, y el tiempo parecía estar en su contra. Con el diario en mano, comenzaron a reunir los objetos que encontraron en la cabaña, decididos a enfrentar la oscuridad que se acercaba. Sabían que lo que estaba por venir podría ser la última oportunidad de salvar a Jake o de salvarse a sí mismos. La densa neblina que envolvía el lago parecía cobrar vida, envolviendo a Lucas y Megan en un abrazo frío y sofocante.
La figura sombría lo seguía, susurrando los nombres de Jack y de los otros pescadores desaparecidos, como si la propia oscuridad intentara alimentarse de sus miedos. El pánico pulsaba en sus venas, y cada paso que daban parecía ser en dirección a un abismo sin fin. Lucas, necesitamos alejarnos de aquí, gritó Megan, su voz temblando mientras miraba hacia atrás, donde la silueta se movía lentamente, pero de forma inexorable. Los ojos de la figura brillaban como linternas en la oscuridad y emitía un sonido gutural que parecía ecoar desde las profundidades del lago. ¿A dónde? No tenemos a dónde ir, respondió Lucas, la adrenalina haciendo que su corazón disparara. Tiró de Megan hacia más cerca, intentando protegerla, pero la sensación de desesperación era palpable. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles torciéndose en formas amenazadoras, y el sonido del agua golpeando las orillas se intensificaba, casi como si el propio lago se estuviera preparando para tragarlos. «Espera», exclamó Megan de repente, una idea surgió en su mente. «El diario. ¿Y si tenemos que hacer el ritual para apaciguar a la criatura? ¿Recuerdas lo que leímos sobre los objetos que necesitamos reunir? Podemos intentarlo». Lucas la miró, con los ojos desorbitados. ¿Realmente crees que eso funcionará? ¿Y si la criatura se enfurece aún más? Es nuestra única oportunidad. Necesitamos intentarlo, insistió Megan, ya comenzando a moverse de regreso hacia el campamento. Lucas dudó por un momento, pero su lealtad a Megan lo hizo seguirla. Al llegar al campamento, reunieron objetos, un palo de pescar roto, algunas plumas que habían encontrado en una de las caminatas e incluso un poco de cebo que había sobrado. La fogata, que antes era un símbolo de comodidad, ahora parecía un altar al miedo. Con las manos temblando, Megan abrió el diario y comenzó a recitar las palabras que habían encontrado. «Oh entidad del lago, que te alimentas de las almas perdidas, te invocamos», comenzó, la voz vacilante, pero determinada. Lucas se unió a ella, sus voces resonando en la oscuridad. «Que tu sed sea saciada y que podamos traer paz a aquellos que han sido llevados». Mientras hablaban, la figura se acercaba, las sombras extendiéndose como garras en dirección a ellos. «Jack. Jaque. Jaque», susurraba la criatura, y cada repetición del nombre era como un golpe en su corazón. La atmósfera a su alrededor comenzó a vibrar, y un viento frío sopló, haciendo que las hojas susurraran secretos. Lucas sintió un escalofrío en la espalda, pero continuó recitando las palabras, creyendo que era lo único que podían hacer para protegerse. Megan, con una expresión de profunda concentración, miró a la figura que se aproximaba. «Por favor. Si hay alguna compasión en ti, permite que tengamos nuestra paz». Su voz estaba llena de emoción, y sentía que algo estaba empezando a cambiar. De repente, la figura se detuvo. Las sombras que la envolvían parecían dudar, como si estuvieran luchando contra una fuerza opuesta. Lucas y Megan sintieron la tensión en el aire, un silencio ensordecedor dominando el ambiente. «Esto está funcionando», exclamó Lucas, la esperanza brotando en su pecho. Pero, antes de que pudiera terminar la frase, la criatura soltó un grito estruendoso que hizo temblar el suelo. El sonido era una mezcla de dolor y furia, como si la propia naturaleza estuviera rebelándose contra ellos. «Rápido, continúa», gritó Megan, pero la criatura ya se estaba moviendo de nuevo. Avanzó como un relámpago, su forma nebulosa contorsionándose y expandiéndose, y los ojos brillantes se centraron en Megan. Tú sabes la verdad». La voz era un eco de todas sus inseguridades y miedos, una combinación de voces que sonaban como un coro de almas perdidas. «Megan, no. No la mires». Lucas intentó tirar de ella hacia atrás, pero algo en la expresión de su amiga lo paralizó. Ella miró a la criatura, y en sus ojos había una comprensión que él no podía comprender. «Yo, te traje aquí para que me ayudes», dijo Megan, la voz casi un susurro. Sabía que este lugar era peligroso, pero necesitaba encontrar respuestas, encontrar a mi hermano. Se volvió lentamente hacia Lucas, lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca quise que esto sucediera, Lucas. Solo quería». «Megan, no», gritó Lucas, desesperado. «No puedes hacer esto.
No podemos sacrificar más almas. Necesitamos salir de aquí. Pero la voz de Megan se estaba perdiendo en la oscuridad y la figura se acercaba aún más, su presencia casi opresiva. «Querías traerlo de vuelta», dijo la criatura, con un tono que era a la vez seductor y amenazador. «Puedo darte lo que deseas. Solo hace falta un pequeño sacrificio». Lucas sintió que su corazón se hundía. «No, Megan. No le creas». Intentó arrastrarla lejos, pero la conexión entre Megan y la entidad parecía estar más allá de su control. Quizás pueda. Comenzó Megan, y Lucas vio la lucha en su rostro. Sabía que ella estaba dividida entre el deseo de recuperar lo que había perdido y la realidad de lo que la criatura representaba. «No necesitas hacer esto», imploró Lucas, su voz llena de desespero. «Eres más fuerte que esto. Piensa en Jack. Piensa en nosotros». Pero la figura ya se había acercado lo suficiente, y Megan estaba paralizada, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. El ritual que habían intentado realizar ahora parecía más un grito de socorro que un llamado a la paz. La criatura se inclinó, sus garras casi tocando el rostro de Megan. Lucas, en un último acto de valentía, se lanzó hacia adelante, enfrentando a la criatura. «Llévame. Si quieres un sacrificio, tómame a mí», gritó, su corazón latiendo descontroladamente. La figura dudó por un momento, y Lucas sintió que la tensión en el aire parecía cambiar. Pero, en lugar de retroceder, la criatura soltó una risa sombría. «Eres solo otra alma perdida. Lo que deseo es mucho más de lo que puedes ofrecer». En ese instante, la verdad golpeó a Lucas como un rayo. Se dio cuenta de que la criatura no solo deseaba almas, sino que se alimentaba de las debilidades, de los miedos y de los arrepentimientos. Miró a Megan, que ahora estaba atrapada en una batalla interna, y decidió que no podría dejarla sucumbir sola. «No, Megan. Lucha. Lucha por nosotros», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Y, por un breve momento, los ojos de su amiga brillaron con determinación. Parecía despertar de un trance, y la conexión con la criatura comenzó a desvanecerse. «No, no. No puedes escapar de mí», rugió la criatura, la ira creciendo en su forma oscura, pero Lucas sabía que la fuerza que tenían era mayor que cualquier entidad que se alimentara de miedo. Megan respiró hondo, y, con un grito que parecía venir de lo más profundo de su alma, declaró: «Ya no soy más una víctima. Soy más fuerte que tú». La figura dudó, y la neblina a su alrededor comenzó a disiparse lentamente. En un destello de valentía, Megan y Lucas unieron sus voces, recitando las palabras del ritual con toda la fuerza que pudieron reunir. El lago comenzó a agitarse, y la criatura, ahora visiblemente debilitada, retrocedió. «Sal de nuestras vidas. No te perteneces», gritaron juntos, y un brillo intenso comenzó a emanar del centro del lago, como si el propio lugar se estuviera liberando de las cadenas que lo mantenían atado a las almas perdidas. Pero la lucha aún no había terminado, y la figura oscura se retorcía, tratando de resistirse a su destino. Lucas sabía que no podía rendirse. Recordó a Jack, la amistad que compartían y todo lo que estaba en juego. Con un último esfuerzo, extendió la mano hacia la criatura. «Ya no puedes controlarnos. Somos libres». Sua voz ecoó a través da floresta, e a criatura, cercada pela luz, soltó un grito de desespero que fez a terra tremer. En un instante, todo se iluminó. A luz do lago se transformou en uma explosão de energia, e a figura sombría foi engolida pela claridade, desaparecendo como um eco distante. O silencio se instaurou, e o lago, antes ameacador, agora parecía calmo e sereno, quase como se estivesse respirando aliviado. Lucas estaba paralizado, su mente giraba en un turbilao de emocoes e pensamentos confusos. O que Megan acabara de revelar Nao era apenas un segredo, era una bomba que explodió en seu coracao. Él nunca imaginó que a viajem para aquel lago isolado, que debería ser una escapada divertida, carregaba un peso tao profundo e sombrío. A expresao de Megan, entre o desespero e a esperanza, o deixaba completamente atordoado. «Megan, você não pode estar falando serio.
Você realmente acreditaba que isso poderia funcionar. Lucas gritou, a voz tremendo. O vento frío cortaba a noite, e as sombras ao redor parecían se aproximar, como se o próprio lago estivesse escutando. Iu não sabia o que fazer. Ele se foi, Lucas. Ele se foi, e Iu precisava tentar. Sempre ouvi as histórias, e talvez Iu pudesse trazê-lo de volta, Megan respondeu, sua voz agora uma mistura de desespero e determinação. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto antes, uma chama de esperança que, mesmo em meio ao terror, se recusava a se apagar. Mas isso não é certo. Você está brincando com forcas que não entende. Lucas estava prestes a perder o controle, mas, ao olhar para Megan, viu algo que o fez hesitar. Ela parecia mais determinada do que nunca, e a criatura que se aproximava os observava, como se estivesse ansiosa para fazer parte desse jogo macabro. A figura sombría, uma amalgama de pesadelos e lendas, começou a se manifestar mais claramente à medida que se movia em direção a eles. Era uma silhueta distorcida, com olhos que refletiam a luz da lua de forma grotesca, como se duas chamas dançassem na escuridão. A boca, uma fenda larga e afiada, parecia sussurrar palavras incompreensíveis, ecoando os nomes de todos os que haviam desaparecido nas águas do lago. Megan, não faca isso. Lucas gritou, tentando puxá-la para longe da borda do lago, mas a forca da criatura parecia estar ligada diretamente aos desejos de Megan. Ele viu os olhos dela se perderem por um momento, como se ela estivesse sendo hipnotizada. Eu só quero ver meu irmão novamente, Lucas. Você não entende. Ela lutou contra a mão dele, mas Lucas não conseguia deixar que ela se fosse. O impulso de proteger a amiga superava qualquer lógica que pudesse existir naquele momento. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que vai acontecer. Lucas implorou, sua voz quase um sussurro, enquanto a criatura parecia se divertir com a angústia dele. Se você me ama, você vai me deixar ir. Megan disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. A intensidade de seu desejo era palpável, e Lucas sentiu seu coração se apertar ao ver a dor dela. A criatura, percebendo a vulnerabilidade de ambos, começou a abancar, e as águas do lago se agitaram como se algo estivesse prestes a emergir. Megan, não. Pensei no que está fazendo. Lucas gritou, mas a voz dele parecia se perder no beijo, engolida pelo sam da água e pelos sussurros da criatura. Ele sabia que se ela fosse, tudo estaria perdido. Ele mesmo se lembrava das histórias que ouviram antes, sobre os pescadores que foram atraídos para as profundezas do lago, suas almas perdidas em troca de desejo insensato. Eu preciso fazer isso. Megan finalmente disse, e, num ato de desespero, ela se aproximou da borda do lago. Lucas, sentindo que o tempo estava se esgotando, deu passo à frente. Se você fizer isso, você nunca mais voltará. Você não pode se deixar levar por essa ilusão. Ele gritou, a voz cheia de emoção. A criatura, agora mais próxima, parecia se alimentar da tensão no ar, suas garras longas e finas se estendiam como tentáculos, e Lucas percebeu que a sombra não era apenas uma representação do medo de Megan, mas reflexo de todos os arrependimentos, de todas as almas que havia consumido antes. Megan, escute. Lembre-se do que você sempre me disse sobre seguir em frente. Esse lago não é lugar de esperança, é lugar de perda. Lucas tentou apelar para a razão dela, mas a determinação dela parecia mais forte do que nunca. Então, em instante que pareceu durar uma eternidade, Megan olhou nos olhos de Lucas, e ele viu uma mistura de amor e dor. Se eu não tentar, eu nunca vou saber. Eu não posso viver assim. Ela se virou de volta para o lago, os olhos fixos na criatura que agora exhibia uma forma mais definida, como se estivesse pronta para levá-la. Megan, não. Lucas gritou, mas era tarde demais. Ela fez movimento repentino, quase como se estivesse se entregando à criatura, e, em piscar de olhos, as águas do lago a engolirão. Lucas sentiu uma onda de desespero e impotência.
Él es el anco o beira da agua, estendendo a mão na direção dela, mas as águas estaban calmas, como se nada tivesse acontecido. Megan. Ele gritou, sua voz eco na escuridão. As ondas sussurraram respostas que ele não queria ouvir. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e Lucas se sentiu sozinho em mundo onde a luz do dia nunca mais chegaria. Olhando para a superfície do lago, ele viu a medalha flutuando, refletindo a luz da lua. O que ele não sabia era que a medalha era o símbolo de ciclo vicioso, uma lembrança do que havia sido perdido e do que ainda estava por vir. O eco dos gritos de pescadores desaparecidos ressoava em sua mente, e Lucas percebeu que o lago nunca seria o mesmo. Ele sentou-se à beira da água, o coração pesado, a mente girando. Agora, ele estava preso em uma espiral de culpa e dor, atormentado pela ideia de que, a cada solstício, a criatura voltaria a se alimentar de almas perdidas. Ele olhou para o lago, o espelho de sua própria tristeza, e soube que nunca mais poderia pescar ali, nunca mais poderia voltar. O horror do que havia acontecido se instaurou em sua alma, e a história de Megan e seu irmão se tornaria mais uma lenda sombria nas margens daquele lago isolado, onde a esperança e o desespero dancavam uma danca macabra sob a luz da lua. Se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o like, o comentário e compartilhar com seus amigos. Seu comentário é essencial para o crescimento do canal. E olha esse vídeo que aparece na tela. Até logo. Su voz resonó a través del bosque, y la criatura, rodeada de luz, soltó un grito de desesperación que hizo temblar la tierra. Y, en un instante, todo se iluminó. La luz del lago se transformó en una explosión de energía, y la figura sombría fue engullida por la claridad, desapareciendo como un eco distante. El silencio se instauró, y el lago, antes amenazante, ahora parecía tranquilo y sereno, casi como si estuviera respirando aliviado. Lucas estaba paralizado, su mente giraba en un torbellino de emociones y pensamientos confusos. Lo que Megan acababa de revelar no era solo un secreto, era una bomba que explotó en su corazón. Nunca imaginó que el viaje a aquel lago aislado, que debería ser una escapada divertida, cargaba un peso tan profundo y sombrío. La expresión de Megan, entre el desespero y la esperanza, lo dejaba completamente aturdido. Megan, no puedes estar hablando en serio. ¿Realmente creías que esto podría funcionar? Lucas gritó, con la voz temblando. El viento frío cortaba la noche, y las sombras a su alrededor parecían acercarse, como si el propio lago estuviera escuchando. Yo no sabía qué hacer, él se fue, Lucas se fue, y tenía que intentar. Siempre escuché las historias, y tal vez pudiera traerlo de vuelta, respondió Megan, su voz ahora una mezcla de desesperación y determinación. Sus ojos brillaban con una intensidad que Lucas nunca había visto antes, una llama de esperanza que, incluso en medio del terror, se negaba a apagarse. Pero eso no es correcto, estás jugando con fuerzas que no entiendes. Lucas estaba a punto de perder el control, pero, al mirar a Megan, vio algo que lo hizo dudar. Ella parecía más decidida que nunca, y la criatura que se acercaba los observaba, como si estuviera ansiosa.